Hola, Hola Tamara, ¿cómo están? bien, aquí estamos recibiendo aquí las solicitudes para unirse. Ya, A ver, voy a ver si te puedo dejar como coanfitriona. Estoy preguntando acá porque no me aparece solamente para hacerte anfitrión. ya, yo de verdad nunca he hecho esto, así que desconozco total y absolutamente. No sé si me estoy preguntando acá al colega que hizo Ya, la reunión. Me se están agregando varios. sí.
Vamos a esperar un momento para que podamos seguir aceptando algunos colegas más y ver si podemos pasar al host, a la coanfitriona de la Tamara. ¿Ya? Ningún problema. 5 minutitos más, yo creo.
Tamara, sabes que al parecer no puedo dejarte como coanfitriona, así que te voy a tener que dejar como anfitrión, ¿ya? Ya, Lo que sí hay que tener pendiente ahí, que te tiene que aparecer en la pantalla cuando estén pidiendo entrar, porque entran primero a una sala de espera y de ahí va a empezar a aparecerte los que tienes que dejar entrar, ya, perfecto. ¿ya? Así que te voy a dejar como, ya, ahí está, Tamara. Entonces tendría que aparecerte acá abajo donde puedes presentar. A ver. Hay una que dice share, share. Sí, ya, súper. Ya. ¿Te dejó? Ahí está, a ver. Sí, Ahí está, ahí está la presentación. ya, súper. Entonces, buenas tardes a todos los presentes. Vamos a comenzar con la segunda presentación o charla de esta jornada de tecnología médica que estamos realizando en el mes de octubre y que posiblemente pueda ampliarse al mes de noviembre. Y bueno, aquí los dejo con Tamara Alarco, que es la tecnóloga que está a cargo del servicio donde se hacen las angiografías y la hemodinamia, que está hace poco tiempo en el hospital, así que va a ser muy interesante poder saber qué es lo nuevo que se está haciendo en el hospital. ¿Ya? Les pido por favor que puedan silenciar sus micrófonos y apagar las cámaras y más rato después, cuando ya termine Tamara de presentar, ahí podemos encender el audio y el video. Súper. Muchas gracias, Andrea. Y bueno, saludo a todos los presentes. Yo les voy a hablar un poquito de generalidades de lo que es angiografía y hemodinamia y abarcar un poquito de lo que hacemos dentro del pabellón. Em, espérenme. Bueno, la forma que nosotros tenemos para acceder a los vasos es la técnica de Seldinger. La técnica de Seldinger nos permite ingresar a la luz del vaso de una forma que no sea tan antinatural para el mismo vaso, ¿ya? Para que no sea tan traumático. Entonces, lo que nosotros primero hacemos es una punción directamente en la luz del vaso. Por dentro del trocar vamos a introducir una guía metálica flexible, vamos a sacar el trocar y por esta guía metálica bien finita que queda por dentro del vaso vamos a introducir un catéter, ¿ya? Es importante tener una vía de acceso para hacer todo el tipo, todo lo que vamos a hacer, ya sea diagnóstico o terapéutico. Los insumos que nosotros utilizamos en el pabellón en realidad son bastante variados, van a depender también de la especialidad a la que estamos tratando, pero principalmente utilizamos introductores, que los introductores van a ser nuestra puerta de acceso hacia la arteria y por dentro, o sea, por dentro de este introductor vamos a poder ingresar todo lo que son catéteres, guías, balones, stent, y todo lo que necesitamos para alguna terapia catéteres. Los microcatéteres, guías, balones y stent son los insumos más clásicos que utilizamos dentro del pabellón. Es importante saber que todos los materiales que nosotros utilizamos deben ser biocompatibles con el cuerpo humano. Entonces, deben garantizar la seguridad del paciente durante y también después de implantados ciertos insumos médicos. Entonces, dependiendo de la especialidad, nosotros vamos a utilizar muchos insumos que pueden ser balones complacientes, balones no complacientes, balones medicados, stent, endoprótesis y un millón de cosas. Pero de ahí les voy a ir mostrando algunas imágenes para que puedan conocer lo más básico en realidad que nosotros podemos hacer. Bueno, ese es un balón, eso es un stent clásico en realidad.
Esa es una endoprótesis. Las endoprótesis son stent que tienen una tela recubierta que en realidad nos sirve para tratar patologías de aorta. Pueden ser aneurisma aórtico, disecciones aórticas. Entonces lo que hace es un refuerzo en la pared para excluir de la circulación esta patología que puede tener el paciente. Eso es un coil. Eso en caso de un aneurisma cerebral. También hacemos lo mismo, excluir de la circulación este aneurisma que en cualquier momento se puede romper y generar una hemorragia subaracnoidea. Lo que hacemos es llenar este aneurisma, este saco aneurismático, con coils, los cuales van a excluir de la circulación específicamente este aneurisma y va a impedir a futuro que se pudiese romper, ¿ya? Va a ser como un refuerzo en la pared. Ahí tenemos un diversor de flujo que en realidad, dependiendo del tipo de aneurisma que sea, es como nosotros lo vamos a abordar. Si acaso coils, diversor de flujo, si acaso con stent, con algún balón. En este caso es un diversor de flujo que en realidad lo que hace es lo mismo que el coil, pero hace un refuerzo en la pared que está sana. Entonces también excluye de la circulación el aneurisma, lo que al final va a terminar provocando una trombosis, va a provocar que se trombose ese aneurisma, perdón, y también se excluye de la circulación. Bueno, otra cosa importante es que dentro del pabellón de angiografía y hemodinamia nosotros lo que más utilizamos es medio de contraste. Entonces, bueno, como tecnólogos médicos que nos dedicamos a esta área, es súper importante saber acerca de esta patología que es la nefropatía inducida por medio de contraste que existe realmente y que puede afectar a algunos de nuestros pacientes, pero lamentablemente en Chile no hay ningún catastro ni tampoco algún registro de pacientes que tengan este tipo de patología o que se haga un seguimiento. Entonces, como no tenemos eso actualmente, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Manejar este concepto del medio de contraste y poder administrar de la mejor manera posible el medio de contraste dependiendo del paciente que tenemos, dependiendo del medio de contraste, si acaso lo podemos diluir. La mayoría de los medios de contraste los podemos diluir hasta un 60% y van a seguir con la misma radiopacidad. Entonces, eso es súper importante. Puse esta imagen porque el año pasado presenté este tema y en realidad abordarlo ahora sería muy largo, pero si alguno de los colegas está interesado, yo al final les podría enviar esta presentación para que la vean más tranquilo y si tienen alguna duda también me lo pueden consultar. Bueno, dentro de lo que es intervencionismo, también se puede hacer con arco C, ¿ya? El arco C y el angiógrafo son dos equipos de rayo X que emiten radiación ionizante, pero la particularidad que tienen estos equipos es que lo hacen por imágenes por segundo. Ya, por ejemplo, 15 imágenes por segundo, 25 imágenes por segundo, lo que hace que en realidad se vea como si fuera realmente una película, ¿ya? De hecho, antiguamente se llamaba cine en geografía. Entonces, lo que nos permite es ver en tiempo real qué es lo que está pasando dentro del vaso y así poder hacer una terapia, ¿ya? Entonces, algunos pabellones tienen arco C, que también es un equipo, radiación ionizante. Si se dan cuenta, el arco tiene como una bolsita y es súper importante entender que dentro de estos pabellones todo es estéril, ¿ya? Porque estamos ingresando dentro de un vaso. Entonces, todo se maneja con técnica estéril. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la mesa, la mesa de la arsenalera, el mismo paciente. Hay cosas que uno puede tocar y otras que no. Ya, entonces por eso también el arco, como va a estar en contacto con el paciente, debe también tener su bolsa estéril para no contaminar así el procedimiento. Uno dentro de estos equipos también puede seleccionar el tipo, eh, el tipo de órgano que estamos analizando, y ahí nos va a variar también lo que es el contraste, ¿ya? Entonces, algunos arcos se vienen seteados para que nosotros podamos ver, por ejemplo, esqueleto, que son estructuras que tienen mayor contraste o quizá vía urinaria, bajar el contraste, y así también se adapta mucho mejor la dosis y la calidad de la imagen para las distintas terapias o distintos órganos que queramos ver. Bueno, ahí también tenemos una visualización de un arco C que muestra una rótula. Entonces, nosotros también podemos colimar. Ya es súper importante tener presente de que
mientras se presiona el pedal, por segundo estamos emitiendo 15 imágenes. Y eso significa radiación constante. Entonces, súper importante tratar de disminuir lo mayor que se pueda la radiación, y eso significa bajar técnica, significa colimación, acercar lo que más se puede del paciente al receptor de imagen, alejar el tubo lo que más se pueda también del paciente. Y hay distintas técnicas que uno puede ir utilizando para bajar la radiación dentro de estos procedimientos. Hay que entender que uno, dentro de estos procedimientos, estamos avanzando guías que son metálicas por dentro de una arteria, entonces es algo que tenemos que ver en todo momento. Por eso es importante que, como ya es algo que no podemos disminuir quizá el tiempo, utilizar otras barreras o utilizar otros métodos para poder bajar la radiación. Lo mismo, arco C, imagen también colimada. Eh, Espérenme un poquito. Ya. Em, Estoy admitiendo a las personas que están ahí en la salita de espera. Ya, lo siento, me perdí un poco. Ya, entonces continúo. Arco C, entonces. Y bueno, acá ya tenemos lo que es el angiógrafo. Los angiógrafos pueden ser tanto soporte de techo como de piso. Eh, la verdad es que los movimientos que tiene el angiógrafo lo hace ser mucho más amigables para el operador, porque antiguamente, bueno, los arcos C uno tiene que manejarlos casi todos manuales, entonces son muy pesados, en realidad uno se agota mucho, pero en cambio el angiógrafo casi todo es manejable dentro de una consola. Consola que está dentro del pabellón y que en su mayoría de los casos lo utiliza el tecnólogo médico para manejar el arco. Los procedimientos, hay algunos médicos de neurología que ellos son los que les gusta manejar todo lo que es el control, pero nosotros nos dedicamos a todo lo que es la parte de manipulación de las imágenes. Entonces, bueno, principal componente, tenemos el arco, tenemos la mesa, pero un poquito aquí hay más gente. Em, ya creo que ya lo acepté a todo, ¿no? Ya, creo que sí. Ya. Em, ya, entonces tenemos el arco C, que en realidad el tubo lo vamos a tener en la parte inferior. El receptor de imagen o flat panel lo vamos a tener en la parte superior. Em, la distancia que nosotros tenemos desde el tubo hasta el receptor de imagen, el tubo está fijo y lo que se puede acercar es el receptor de imagen. Entonces, utilizando solamente esa técnica ya podemos reducir la radiación dentro del procedimiento. Está la mesa, que la mesa tiene múltiples movimientos. eh, una pantalla, que en el caso del Hospital Base Valdivia tiene una pantalla que se llama FlexVision, que la FlexVision es una pantalla muy grande como la que está en la imagen. Y, pero ya lo acepté a todo, ¿no? Creo que sí. Ya. Lo que me permite hacer la Flex Vision es tener distintas pantallas dentro de esa misma pantalla gigante. Por ejemplo, puedo tener al mismo tiempo mi imagen en tiempo real, una imagen en referencia, puedo tener mi polígrafo también, que me va a servir para monitorizar a mi paciente, puedo hacer mediciones. Entonces, es una pantalla que en realidad, dependiendo de la especialidad, uno puede ir modificando en el mismo momento, no como antiguamente que venían pantallas fijas, entonces era más difícil poder acoplar nuevas tecnologías que estuvieran ahí solamente en ese video. En cambio ahora es mucho más sencillo. Y
Ya, ahora también hay otra tecnología que son los angiógrafos biplanos, que en realidad lo bueno de estos angiógrafos es que me permiten hacer solamente con una inyección de medio contraste dos tomas al mismo tiempo. Esto es sumamente importante para los casos de neurointervencionismo, por ejemplo, cuando nosotros hacemos una proyección AP y una lateral. Entonces, solamente con una inyección de medio contraste vamos a tener tanto la vista AP como lateral. También va a reducir el tiempo que nosotros llevemos a cabo el procedimiento, no así la dosis, porque van a ser dos arcos emitiendo radiación. Pero lo que sí beneficia son las inyecciones de medio contraste. Entonces, claro, amplio uso tanto en lo que es neurointervencionismo y en pediatría, ¿ya? Porque en realidad también necesitamos cuidar mucho la dosis, o sea, la cantidad de medio contraste que nosotros inyectamos a un pediátrico, un paciente pediátrico. Así que también es muy útil utilizar un angiógrafo biplano en esos casos. Ya. Bueno, ahora les voy a enseñar, o sea, les voy a mostrar técnicas imagenológicas del angiógrafo y qué es lo que nosotros podemos hacer dentro del pabellón. Porque en realidad explicar insumos y ese tipo de cosas termina siendo engorroso y hasta un poco aburrido. Entonces, veamos qué es lo que puede hacer el angiógrafo para que ustedes sepan más o menos cuáles son las utilidades que le podemos dar al angiógrafo. Bueno, este es el pabellón del Hospital Base. Tenemos un angiógrafo monoplano, eso quiere decir que solamente tenemos un arco. Y todo lo que ustedes ven, es como es como una ventana, todo eso está plomado, ¿ya? La sala debe estar plomada tanto en el suelo, si es que estuviera en un segundo piso, por ejemplo, en el cielo también, y las paredes también deben estar plomadas. Em, Eso para evitar que cualquier persona que pase por fuera del angiógrafo se esté irradiando en realidad sin tener ni idea de lo que estamos haciendo dentro. La primera técnica que nosotros utilizamos mayormente dentro del pabellón es la fluoroscopía, que la fluoroscopía es una técnica de radiología que nos va a permitir visualizar en tiempo real lo que nosotros estamos haciendo. Principalmente siempre, bueno, en realidad casi siempre son 15 pulsos por segundo, entonces puede ser pulsátil o continuo, y la imagen que nosotros vamos a visualizar es algo así. Entonces ahí está en tiempo real. Si ustedes se dan cuenta, se ve el movimiento del paciente y ahí estamos desplegando lo que es un filtro vena cava, ¿ya? Entonces, con esta técnica de imagenológica nosotros podemos ver en tiempo real lo que estamos haciendo para así no perder ningún detalle del procedimiento. Ahí está nuevamente el video. Entonces ahí lo que yo hice ahí fue colimar, porque en realidad mi campo de interés solamente es el filtro vena cava. No necesito ver más arteria, solamente el filtro vena cava, ¿ya? La cinefluoroscopía o las adquisiciones es una técnica de adquisición de imágenes. La fluoroscopía normalmente no se guarda, no está seteado para que se guarde en el sistema o en el angiógrafo. Entonces, la adquisición sí. El tema con la adquisición es que son imágenes con dosis alta, no así la fluoroscopía. Entonces, ahí es donde uno debe tener cuidado porque muchas veces es mejor ver bajo fluoroscopía y guardar alguna fluoroscopía que utilizar el cine angiografía y irradiarnos demasiado. Entonces, por ejemplo, esta es una coronaria derecha, esa es una adquisición. Entonces, vemos en tiempo real el llene de la arteria, podemos evaluar si tiene alguna lesión o no, si acaso es dominante o no. En realidad podemos hacer muchas cosas con estas imágenes. Es importante saber que estas son imágenes 2D, ¿ya? Por eso es importante hacer distintas adquisiciones, distintas proyecciones para un mismo vaso, ¿ya? Entonces esa es una coronaria derecha. En este caso es una coronaria izquierda, que ahí nosotros vemos la descendente anterior. Y también lo mismo, evaluamos el llene de la arteria, podemos evaluar qué tal está el lumen, si acaso hay alguna lesión. Un paciente que llega a un infarto al miocardio, podemos evaluar cuál es el vaso que está provocando el infarto y hacer lo posible por abrir ese vaso, ¿ya? Y bueno, acá tenemos el despliegue de un dispositivo.
que son unos dispositivos que se llaman Amplatzer y que en realidad lo que nos sirven es, por ejemplo, en este paciente era un paciente pediátrico, es un paciente pediátrico, que tenía un ductus arterioso persistente. Ya tenía una conexión anormal entre lo que es la aorta y la pulmonar, entonces lo que uno hace es cerrar este camino, ¿ya? Entonces ahí, si se dan cuenta, se ve el dispositivo cómo bloquea el paso de la sangre hacia adelante, ¿ya? Entonces también esta es una adquisición que en realidad me sirve para dejar un registro de lo que yo estoy haciendo, que puedo ver en tiempo real, y también asegurarme que realmente la terapia que hice está funcionando, porque efectivamente está impidiendo el paso, ¿ya? Hola Luis Carlos. Ya. Acá tenemos otro cine también, que esta es una flebografía que en realidad me sirve para ver las venas, ¿ya? En este caso estamos viendo esto es previo a un procedimiento de implante de marcapaso. Entonces nosotros lo que queremos ver es cómo está la vena por la cual nosotros vamos a acceder y vamos a introducir todo nuestro electrodo. Entonces antes de eso se hace una flebografía, entonces ahí nosotros podemos evaluar dónde está la vena, hacer la punción de manera correcta, si acaso la paciente, no sé, por ese motivo no tiene una buena vena izquierda, ver por el lado derecho y así, ¿ya? El single shot es solamente una imagen por adquisición, entonces en realidad lo que me sirve este tipo de adquisición de imagen es solamente para dejar controles finales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el implante de un catéter reservorio, entonces, ¿qué voy a subir yo al sistema? Esta imagen, al final es como tomar una radiografía, ¿ya? Es solamente una radiografía que me va a servir como control. Tiene alta dosis porque en realidad me permite ver mayor detalle, pero no voy a tener esta suerte de cine, ¿ya? Acá tenemos otro control final que filtro ven acá como el que vimos delante y eso. La angiografía por sustracción digital es una técnica también de adquisición de imágenes, pero en esta técnica solamente vamos a ver el medio de contraste que nosotros estamos inyectando. Va a generar una máscara a todo lo óseo que nosotros vemos de fondo y solamente me va a mostrar lo que es arteria. Ya, esto en, me sirve en zonas anatómicas donde no hayan movimientos naturales. Como por ejemplo, no puedo hacer una sustracción en arterias coronarias porque ahí no voy a poder generar una máscara porque el movimiento cardíaco es involuntario, entonces no puedo hacerlo en esa zona, pero sí, por ejemplo, me sirve para hacerlo en una angiografía cerebral, por ejemplo. Em, entonces, en realidad, esta técnica se utiliza para todo lo que es vascular periférico, neurología intervencional, y lo importante es que hay que evitar el movimiento para que se pueda hacer una correcta máscara. Entonces, acá tenemos una sustracción digital, que en realidad acá estamos haciendo una ortografía. Entonces, introducimos nuestro catéter, inyectamos un medio de contraste por dentro de este catéter y podemos observar solamente el vaso. Entonces, eliminamos en realidad de fondo todo lo que es hueso, vísceras, todo lo que pudiese estar moviendo y solamente vamos a ver el medio de contraste que se inyecta por dentro de nuestro vasito. Acá tenemos parte de lo que es una geografía de extremidad inferior. Ahí podemos ver lo que es la arteria femoral y también es lo mismo. Vamos a borrar todo lo que tenemos de hueso y solamente vamos a ver lo importante de este examen que es los vasos. Acá también tenemos una angiografía cerebral. Si se dan cuenta, acá en esta imagen podemos ver tanto lo que es un llene arterial de una arteria vertebral y también lo que es cómo se limpia la arteria y cómo pasa al sistema venoso. Entonces, eso es lo lindo de angiografía en realidad, que nosotros podemos ver todo el proceso que hace la sangre dentro de nuestro organismo, cómo perfunde distintos órganos. Entonces, claro, podemos hacer muchas adquisiciones. Entonces, podemos hacer adquisiciones tanto de arterial temprano, arterial tardío, capilar, venoso.
y así ir identificando qué patología puede tener el paciente. Acá tenemos otra imagen que es de una carótida interna derecha y también lo mismo. Entonces, a nosotros ir grabando eh, tantas imágenes por segundo, lo que hace es hacer también un mapeo temporal de cómo es el comportamiento de la sangre en los vasos, ¿ya? Entonces, ahí tenemos de nuevo esa imagen, que ya la mostré recién, pero para que les quede claro en realidad cómo es una sustracción digital. Solamente vamos a ver el medio de contraste dentro del vaso y cómo pasan distintas fases. El roadmap es una herramienta que utilizamos para poder guiarnos, para poder guiarnos en alguna terapia. En realidad lo que hace es generar un mapa dentro de la imagen que yo estoy viendo en tiempo real con alguna imagen que ya adquirí de forma previa. Entonces lo que voy a hacer es esto. Voy a generar una imagen en donde vamos a tener el vaso que va a estar como una especie de mapa sobre nuestra imagen en tiempo real y podemos ver cómo se desplaza, por ejemplo, ese coil que está ahí avanzando. ¿Ya? Entonces esto es el roadmap. Y en realidad tiene mucha utilidad esta técnica porque lo que nosotros podemos disminuir lo que son los controles, entonces no es necesario ir haciendo tantas inyecciones con medio de contraste, y eso es súper útil en realidad. Entonces acá vamos a tener como si en realidad tuviéramos constantemente el vaso lleno de medio de contraste, pero es solamente una máscara que podemos hacer y colocarla sobre nuestra fluoroscopia. El bolus chase es una técnica en donde tenemos el seguimiento de bolo, ¿ya? Se hace una adquisición, se hace una inyección de medio de contraste y lo que hace la mesa es moverse. Entonces vamos a tener solamente con una inyección de medio de contraste toda la visualización de una extremidad inferior, por ejemplo. Para que lo puedan entender de mejor manera, acá tengo una imagen en donde vamos a inyectar el medio de contraste y se va a ir moviendo de manera continua. Entonces vamos a ver solamente con una sola inyección de medio contraste todo lo que es la extremidad inferior de manera completa. ¿Ya? Bueno, en realidad ayuda mucho a los pacientes, no hay mucha inyección de medio contraste y ahí se le puede pedir en el momento al paciente que gire su pie para que se pueda ver de mejor manera todas las arterias que irrigan el pie. ¿Ya? Em, Como nosotros utilizamos muchos stent, hay muchas veces donde necesitamos colocar dos stent juntos. Entonces, una de las técnicas que tiene, bueno, en realidad cada marca tiene distintos nombres, pero en realidad lo que hacen es realzar el stent. Entonces, por ejemplo, puedo ver el stent de mejor manera, puedo ver los straps. Y entonces ahí, por ejemplo, bueno, tengo un stent, tengo otro stent y al medio se ven unos puntitos rojos que corresponderían a otro stent más. Entonces ahí para ver en qué parte debo colocar perfectamente el stent para que no quede no quede filtrando, por ejemplo. Eso también nos sirve principalmente en lo que es cardíaco. Entonces ahí lo mismo que les estaba diciendo. Ahí vamos a desplegar un stent para unir otros dos y en realidad aumenta mucho más la imagen del stent, no va a haber riesgo de que se haga de forma equívoca o algo por el estilo. Y el expert swing también es una técnica que depende del modelo del equipo o de la marca del equipo que nosotros estemos utilizando, pero en realidad lo que hace es solamente con una inyección de medio contraste, el angiógrafo va a girar por sobre el paciente y me va a mostrar, por ejemplo, una coronaria derecha en todas sus proyecciones. Entonces acá tenemos esta imagen y ahí tenemos el expert swing. Solamente en una inyección de medio contraste voy a tener todas las proyecciones de una coronaria derecha, ¿ya? Si en caso de haber alguna duda con alguna proyección, uno podría hacer una inyección dirigida en realidad en tal angulación, pero es una imagen muy sencilla de hacer. eh,
solamente vamos a necesitar una inyección de medio contraste. Entonces, este tipo de examen se puede hacer en pacientes que van preoperatorios, por ejemplo, un paciente que tiene que operarse de alguna válvula del corazón, le podríamos hacer este tipo de imagen. Aparte que se ven hermosísimas. Ahí está a la derecha y les voy a mostrar también cómo se ve el Expert Swing en la izquierda. También es lo mismo. Ya vamos a ver todas las distintas proyecciones. eh, Como es el llene, es importante que sea una inyección constante para que no perdamos medio contraste a medida que se va lavando el vaso. Y angiografía 3D. Dentro de todas las imágenes que nosotros podemos hacer dentro del pabellón de angiografía, no solamente son las imágenes 2D, sino que también son imágenes 3D. Por ejemplo, un, un aneurisma cerebral, esta es una imagen en 3D. Lo que la mayor utilidad que en realidad tienen las imágenes 3D es para poder encontrar las proyecciones que nos van a servir para hacer alguna terapia a los pacientes. También para hacer mejores mediciones. Entonces, acá es donde se empieza a mezclar un poco lo que es angiografía con escáner, ¿ya? Y lo que lo hace muy entretenido. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un reformateo tridimensional de un aneurisma en una arteria cerebral. Y otra técnica que nosotros podemos hacer dentro del pabellón de angiografía es la denominada Convincete. El Convincete entonces va a ser toma de imágenes, como dice acá, como muestra el monito, va a ser un giro en donde vamos a tener solamente un tubo de rayo X, vamos a tener solamente una matriz de receptor. Entonces va a girar y va a obtener cierta cantidad de imágenes, cierto volumen de imágenes que yo después voy a poder utilizar, como dije, como un volumen de imágenes. Por lo tanto, vamos a poder trabajarlo como si realmente fuera una adquisición de escáner. Entonces, por ejemplo, esta imagen es una imagen adquirida dentro del angiógrafo. Esto no es un escáner, esto es un Convincete que hice en el hospital. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos, estoy mostrando una lesión que se encontró en un paciente que claramente tiene como alguna fractura, probablemente tuvo alguna fractura costal y tiene ese fragmento libre. Entonces, ahí tenemos un MPR que es una reconstrucción multiplanar, pero también podemos hacer una adquisición, o sea, solamente dejar lo que es óseo y verlo como se lo mostré acá. Entonces ahí estamos con un MPR, un corte axial, y acá ya vamos a entrar en la ventana de lo que es plenamente óseo, ¿ya? Vista tridimensional también. Entonces podemos ver cómo se ubica ese fragmento de costilla dentro del espacio. Acá también tengo lo que es esto es un procesamiento de imagen también. Me permite, ahí tenemos una arteria del cerebro en donde solamente vamos a ver una arteria. Entonces, a diferencia de, por ejemplo, el escáner, que el escáner nosotros lo hacemos por una inyección por vena, hay que esperar a que pase por arteria, en donde hay mucha contaminación probablemente, acá solamente vamos a tener eh, el vaso aislado. Entonces va a ser mucho mejor para que nosotros podamos evaluarlo. Y acá también tengo un Convincet, un reformateo en MIP de lo que es una arteria vertebral izquierda, un corte axial, y podemos ver la relación que tiene el vaso con el hueso, ¿ya? La mayoría de los convincentes que uno puede hacer va a ser una adquisición eh, de base que va a ser, bueno, en realidad también se hacen los 3D, pero vamos a tener una adquisición que va a ser solamente ósea y vamos a tener otra adquisición que va a ser ósea y con medio de contraste. Entonces, lo que hace el equipo es restar la imagen que tenemos ósea para que solamente quede para reformatear lo que es la arteria que nosotros estamos viendo. Entonces, acá tenemos justamente eso, tenemos un 3D en donde solamente yo veo lo que es arteria, ¿ya? Bueno, y otra utilidad gigantesca que nosotros tenemos dentro del pabellón es que nosotros podemos hacer
reformateo de, podemos hacer acople de imágenes. Entonces, por ejemplo, esta es el lumen de un vaso que yo lo fusioné con la imagen de escáner que tenía el paciente. No, él Entonces, tomó, llegó 10 minutos de pausa. entonces en rojo, entonces en rojo yo tengo lo que es la arteria que viene en la angiografía, pero si se dan cuenta, el vaso no es de ese tamaño, el vaso es más grande. Pero tenemos ahí algo que probablemente pueda ser algún trombo o algo que esté obstruyendo en la pared. Entonces, nosotros acá lo que vemos es lumen, pero a veces no es el vaso completo, ya porque estamos tratando con pacientes que claramente puedan tener alguna patología arterial. Entonces, lo que me hace increíble esta modalidad de imagen es que puedo complementarla con otras técnicas de imagen y hacer un mejor diagnóstico para el paciente. Porque, por ejemplo, yo puedo estar midiendo lo que es este vaso y decir, ya, ok, necesito, no sé, un stent de tanto por tanto. Pero en realidad ese no es el tamaño de mi vaso. Mi vaso es mucho más grande. Entonces, por eso la angiografía se hace una técnica mucho más dinámica que en realidad me sirve tanto de diagnóstico como terapia y se puede apoyar fielmente con otro tipo de imágenes. Entonces podemos hacer fusión de imágenes con escáner, con resonancia y otorgarle al paciente un mejor tratamiento. Entonces acá tengo esa imagen, ahí también tengo distintas formas de poder acoplar lo que es la angiografía que nosotros obtuvimos dentro del pabellón y fusionarla con alguna otra técnica imagenológica. Por ejemplo, ahí estamos simulando un diversor de flujo dentro del vaso, podemos hacer mediciones, ver más o menos cuáles son las medidas que necesitamos para el diversor de flujo, cómo probablemente va a quedar después el paciente de hacerle la terapia. Entonces, podemos prever muchas cosas, podemos apoyar en mediciones, en realidad es un mundo infinitamente amplio. Acá también tengo un reformateo en MIP. Y bueno, a lo que voy con todo esto es que angiografía y hemodinamia no solamente son imágenes 2D. También podemos hacer, por ejemplo, esto. Este es un paciente que tiene una patología que se llama síndrome de May-Turner, en donde la vena se ve comprimida por la arteria y genera ese surco que se ve ahí. ¿Ya? Ese surco es la impresión de la arteria por sobre la vena y a los pacientes le provoca mucho dolor, le puede provocar hasta trombos, entonces es importante detectar esta patología a tiempo para poder tratarla. Entonces ahí tengo solamente un venograma de lo que es cabo inferior, ilíaca y lo entretenido de poder hacer una venografía solamente, inyectar solamente medio de contraste a la vena, es que, por ejemplo, en un escáner de abdomen y pelvis, es muy difícil ver completamente contrastado la vena sin tener contaminación arterial. En realidad es casi imposible. Entonces acá vamos a tener una medición mucho más certera de lo que mide el vaso, vamos a poder ver de mejor manera cuáles son las mediciones de nuestro stent y también podemos ver cómo quedó perfectamente en nuestro stent, luego posicionado en unos controles finales. Entonces, como les decía acá, tenemos una venografía 3D que se hizo con un Convincet. Inyectamos medio de contraste por ambas femorales y logramos aislar solamente lo que era la vena. Yo ahora lo que hago acá en este video es mostrar que en realidad vamos a tener las imágenes de contraste más alto. Eso quiere decir la imagen con medio de contraste y la imagen ósea. Uno en realidad puede cortar las cosas que más le interesan. En este caso, en realidad solamente me interesaba la vena. Entonces, aísla la vena del volumen total que vamos a tener en nuestras imágenes, pero podemos ver la relación que tiene mi vaso con el componente óseo. Y acá tenemos un control final en donde también se hace una inyección de medio de contraste por ambas femorales y podemos ver qué tal quedó implantado el stent
en el paciente, ver si acaso quedó totalmente distendido, si acaso sigo teniendo esa hendidura, si acaso fue efectivo o no fue efectivo el tratamiento, etcétera. Y también tenemos una técnica que se llama Convincete Dual, que en realidad lo que hace el Convincete Dual es tener una adquisición, pero en distintas fases. Entonces, por ejemplo, hay tumores que se contrastan mejor en fases tardías, quizás no arteriales. Entonces, primero vamos a tener un giro del angiógrafo en donde estas imágenes también son del angiógrafo, no son escáner. Entonces vamos a tener un llene no completo de nuestra patología, lo que estamos estudiando, en este caso una masa, pero sí en la segunda vuelta del angiógrafo vamos a tener esta masa con el contraste homogéneo, que en realidad demarca los límites de la lesión. Entonces al final es hacer como un escáner con fases, pero en el angiógrafo. Y como les comentaba, podemos hacer fusión de imágenes con eh, terapia guiada por imagen más escáner, más resonancia, o hacer fusiones entre dos imágenes adquiridas dentro de un angiógrafo. Por ejemplo, dos 3D rotacionales juntos, ver la disposición que tiene, no sé, una arteria cerebral interna derecha con la interna izquierda, y ahí uno puede ir mezclando las distintas modalidades. En este caso se hizo una fusión de imagen, un paciente que tenía una úlcera aórtica y le implantamos una endoprótesis para poder excluir de la circulación esta úlcera y que en realidad no se pudiese romper en algún momento. Entonces lo que se hizo fue aislar la arteria del escáner previo a que se hizo la paciente y acoplarlos con ciertos puntos anatómicos, principalmente óseos, a nuestro angiógrafo. Entonces, eso que ustedes ven es la fluoroscopía y lo que se ve encima es el, el vaso que yo aislé del escáner. Entonces, acá vamos a tener lo mismo. Si se dan cuenta, esto está en tiempo real. Entonces, acá ya tenemos desplegada casi toda la prótesis, entonces en tiempo real yo estoy viendo lo que está pasando dentro de, con mis insumos, todo lo que tengo por dentro de la arteria, pero también puedo ver un modelo constante que en realidad es la misma paciente, pero con otra modalidad de imagen. Al final, son apoyos imagenológicos que nos van a evitar múltiples inyecciones de medio de contraste, podemos hacer una mejor terapia en realidad. Acá todas las técnicas imagenológicas suman. Entonces es muy importante saber cómo poder trabajar de manera conjunta esas distintas técnicas imagenológicas. Acá tenemos lo mismo. Ahí se va a desplegar lo que es la prótesis. Entonces, claro, vamos a tener constantemente el modelo tridimensional que yo aislé del CT sobre mi fluoroscopía. Y acá para que ustedes puedan ver que en realidad es una imagen 3D. Entonces yo a medida que muevo mi arco, el, el angio o sea, la imagen tridimensional que yo tengo también se va a ir moviendo. Entonces es una imagen dinámica al final. Voy a tenerla centrada donde debe estar, pero al movimiento del arco, esta imagen también va a ir cambiando, ya dependiendo de la proyección, dependiendo de la angulación, si es izquierda, derecha, craneal, caudal, la imagen va a acompañar el giro. Acá tenemos otra, por ejemplo, otra fusión de vaso supraórtico, que también es lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, ahí estamos haciendo una inyección de medio de contraste. Y el medio de contraste, ahí se ve como, como está como por debajo en realidad. Entonces ahí uno se da cuenta que sí, efectivamente está bien acoplada la imagen del CT porque en realidad se correlaciona, donde sale la subclavia, por ejemplo. Entonces da mucha más confianza de que en realidad realmente estamos viendo el vaso en la posición que debería estar. Bueno, acá es lo mismo, pero en aorta descendente Bien, y también ¿comiste? lo que son las ilíacas. ¿Querés más?
Hay que silenciarlo. Ya. Y bueno, acá también tenemos otra, esto ya es como más técnico en realidad, cuando uno hace el proceso de fusión de imágenes, uno debe utilizar estos software y cosas, y está una interfaz que en realidad es muy bonita, que tengo ahí precisamente lo que es la aorta, que la tengo segmentada solamente lo que me interesa, pero detrás tengo todo lo que es óseo, que en realidad es lo que yo también voy a adquirir con mi angiógrafo. Y bueno, acá tengo también una imagen de cómo yo acoplo lo que es escáner, la imagen de escáner con lo que es el angiógrafo. Y lo que yo hago, puedo hacerlo haciendo un combin CT, que por ejemplo este es el caso, si se dan cuenta, tengo acá eso que se ve en azul, en la imagen que yo adquirí dentro del pabellón, y que ahí tengo que por ciertos puntos ir acoplando una imagen con la otra para que sea fidedigno, lo que después yo voy a estar representando en mi fluoroscopía, de acuerdo a lo que yo segmenté en mi escáner. Entonces acá tenemos el acople axial, era el anterior, este es un sagital, que en realidad es lo mismo. Y acá tengo un coronal, ¿ya? Entonces, claro, lo que yo debo hacer es, mediante ciertas técnicas imagenológicas, no miento, mediante cierta característica Mara, anatómica. Mara, tú puedes como anfitriona silenciar los dos colegas que entraron ahora último. Ya, a ver, Entraron espera, con el micrófono activo. estoy buscando dónde. Ahí donde dice participantes, Ya, ahí te aparece. participantes. Ya, ahí sí. Lo siento, soy nueva en esto. Ya, entonces el acople lo voy a hacer dependiendo puede ser alguna articulación o alguna vértebra, en realidad así es como voy haciendo el acople por lo óseo, ¿ya? Y bueno, para finalizar, ¿cuál sería la importancia de un tecnólogo médico dentro de la sala de angiografía y de hemodinamia? Em, No hay otro profesional dentro de su formación que tenga tantos cuidados con la radioprotección como el tecnólogo médico de imagenología y física médica. Es importante saber que esta es una especialidad en donde estamos irradiando constantemente. Entonces, hay que saber perfectamente cuáles son los efectos que nos puede provocar la radiación ionizante, cómo podemos beneficiar al paciente y al mismo personal que está constantemente dentro de la sala del pabellón. Entonces, nosotros tenemos formación exclusiva en lo que es radioprotección, uso de herramientas, software, en realidad cómo hacerlo acople, ese tipo de cosas nos lo da porque nosotros sabemos correlación anatómica, entonces podemos hacer una correlación anatómica perfectamente con el área de escáner, resonancia, vamos a tener un amplio conocimiento multimodal, eso quiere decir que en realidad nosotros somos tecnólogos médicos que en realidad estamos formados en todo, entonces no es como que, por ejemplo, yo vaya a una sala de escáner y diga, colega, ¿me puede hacer un escáner de cerebro? Pucha, no, es que yo solamente hago de abdomen. No, un tecnólogo médico de angiografía, un tecnólogo médico íntegro en conocimiento en todo lo que es el sistema vascular del cuerpo humano. Entonces, eso hace que un pabellón de angiografía y de hemodinamia no solamente sea exclusivo de solamente una especialidad. Claramente también necesitamos el área médica, pero teniendo una persona dentro del pabellón que maneje todo el uso de software, todo el uso de imágenes 2D, imágenes 3D, del uso de la radioprotección dentro del pabellón, va a ser procedimientos mucho más seguros para el paciente y también para el personal de salud que está ahí 24/7. También el tecnólogo médico maneja lo que es el medio de contraste, en qué caso utilizar, no sé, un hiposmolar o un isosmolar, que si acaso el medio de contraste, cuánto lo puedo diluir para que siga siendo diagnóstica en la imagen y así no sobrecargar tanto la función renal, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre técnicas imagenológicas en pediatría con las de adultos? ¿Cómo poder moderar?
hacer colimaciones o reducir los factores o jugar con la geometría dentro del pabellón. Acá en realidad no solamente apretar botones y saber mover el angiógrafo, en realidad es una cosa global. Es saber cómo se mueve tu arco en la posición, eh, que si acaso le puedo pegar a algo o no, conocer en realidad las dimensiones del angiógrafo, eso también va a prometer que el equipo se cuide de mejor manera y pueda durar muchos años en el servicio. Eh, entonces, en realidad, claro, la importancia del tecnólogo médico son razones infinitas por la que un tecnólogo médico debe ser el operador de un angiógrafo. Em, y esto. ¿Alguna pregunta? No sé. Ahora, ¿cómo podría darle el poder a Andrea de nuevo? Mira, ahí en la lista de participantes igual tenés que apretar los tres puntitos que aparecen al lado de mi nombre Ya, y ahí te tendría que aparecer host. listo. Creo que ya lo hice. Sí, ahí Ya, estamos. súper. Ok. Entonces, muchas gracias Tamara por tu presentación. La verdad es que hace mucho tiempo que nosotros estábamos esperando que se abriera este servicio. Bueno, yo que trabajo en medicina nuclear, había muchos pacientes que no llegaban para hacer los MIBI y ahora No, me han disminuido imagino, un sí. poco porque si no se tenían que ir a la Temuco, que era como la única opción, o el privado. Así que es muy importante que se haya logrado abrir este servicio en el hospital regional, o sea, en el hospital base. Ahora, a mí me gustaría hacerte una consulta con respecto a cómo ingresan tus pacientes en el servicio, no sé, por interconsulta, por urgencia, y cuál es el horario, porque en realidad hay muchos procedimientos que son como de urgencia, entonces no solamente creo que tiene horario normal, tiene que haber algún tipo de, no sé cómo funcionará. Eso me gustaría Claro, preguntar. ya. Bueno, Andrea, nuestros pacientes que ingresan al pabellón pueden ser urgencia, hospitalizados o pueden ser ambulatorios. En realidad, tratamos de darle prioridad siempre a lo que son los pacientes de urgencia, pero también dentro de nuestra tabla diaria incorporamos pacientes que están en listas de espera, por ejemplo, hace 2 años, que están esperando alguna coronariografía, entonces se agendan como pacientes ambulatorios o también pacientes que dentro de su hospitalización necesitan alguna coronariografía de urgencia o alguna angioplastía periférica, por ejemplo, también lo podemos atender de esa forma. El pabellón tiene funcionamiento continuo. Esto quiere decir que trabajamos diurno de 8 a 5 y después de las 5 de la tarde hay un turno que cubre todo lo que son esas horas que no son diurnas. Entonces, en un principio era muy difícil darle continuidad al pabellón porque, claro, éramos menos personas, pero ahora como hay más personas dentro del pabellón, se pueden hacer turnos de llamado y en realidad mantener alguien fijo el fin de semana en caso de que llamen por alguna urgencia. En realidad son urgencias, es un infarto al miocardio, en realidad uno no puede prever esas cosas. Entonces, actualmente un paciente que tenga alguna patología cardíaca urgente se puede tratar en cualquier horario en el hospital. Entonces, claro, al final estamos mejorando la salud de todos los pacientes de acá de Valdivia y los alrededores, evitando en realidad que el tiempo de respuesta sea mayor, minimizando también las consecuencias. Entonces, ha sido toda una linda revolución en realidad la incorporación del angiógrafo a esta región. ¿Y cuántos pacientes pediátricos más o menos y cuáles son los exámenes o procedimientos que realizan en ellos? Principalmente estamos haciendo cierre de ductos, que alguno que lo mostré ahí en las imágenes. Estamos haciendo principalmente ese tipo de procedimiento en el hospital, que en realidad la lista de espera es muy grande de esos pacientes, entonces estamos priorizando harto lo que es cierre de FOB también. Entonces, nuestro doctor es un prócer en realidad de todo lo que es la, mm, el intervencionismo cardíaco pediátrico. De hecho, él
viene desde el norte en realidad hacia acá, y él, en realidad, cuando se empezó todo el tema de la intervencionismo cardíaco pediátrico, él fue uno de los primeros acá en Chile que empezó a hacerlo. Entonces, tener a ese médico acá en Valdivia en realidad es increíble porque es una persona que tiene mucho conocimiento, tiene una técnica increíble también para manejar todo lo que son los insumos. Entonces, actualmente el pabellón está trabajando por días sus especialidades. Entonces, los días bien en realidad se trata de hacer lo que más se puede pacientes pediátricos y también algunos pacientes de electrofisiología. Otros días de la semana hacemos vascular periférico. También tenemos un neuro de Temuco que viene a hacer procedimientos de neuro acá al hospital. Entonces, cada vez estamos ampliando más la parrilla de prestaciones que tiene el angiógrafo. Ya, no sé si alguien tendrá preguntas o querrá saludar o hacer algún comentario de su experiencia, de su servicio. Entonces, que pueden levantar la manito y les damos el pase para que puedan hacer sus comentarios. Aquí dice Luis Carlos Ramos Munizaga, dice felicidades Tamara. Bueno, acá en realidad hay muchos colegas que también se dedican a lo que es angio. Como somos tan poquito a nivel nacional, tenemos un grupo en donde estamos todos los tecnólogos de angio y ahí nos vamos apoyando. Muchas veces algunos comparten alguna imagen, algunas patologías. Entonces, claro, somos poquitos, pero en realidad el grupo está bien afiatado. Hola, aquí Fernando de Red Salud Santiago. ¿Cómo estás? Bien, Fernando, muy bien. ¿Y tú Oye, cómo eso. estás? Bien, también. Oye, solo felicitarte por tu presentación. Muchos, eh, como tú comentas, son varias herramientas tecnológicas que uno puede integrar en diferentes especialidades y eso es muy, muy gratificante, muy interesante además desde el punto de vista profesional. No tengo tantas preguntas, solamente quería comentarte cómo ha sido tu experiencia de comenzar un servicio nuevo en un hospital donde yo creo que todos no conocen mucho lo que es lo intervencional y cómo se ha desarrollado tu carrera como tecnólogo en un centro digo, nuevo. Em, Igual como que se cortó un poquito, Feña. Me preguntaste de cómo me desenvuelvo ahora en un Te equipo repito, nuevo. te repito, no hay problema. No sé si me alcanzas a escuchar, que te felicitaba primero que todo por alto Ya, nivel sí, de tu esa parte la escuché. presentación. Y ahora quería preguntarte que cómo ha sido esta experiencia de comenzar una unidad nueva en un hospital que no tenía intervencional y que además hay harto desconocimiento de esta especialidad médica. ¿Cómo ha sido tu experiencia y cómo tú te has relacionado como tecnólogo médico con profesionales distintos a tu labor? Ya, perfecto. Gracias, Fernando, por tu pregunta. Bueno, en realidad ha sido todo un desafío. Yo me formé en Santiago y me llamó mucho la atención poder ayudar a todo lo que era empezar desde cero un pabellón de angiografía. Y en realidad en Santiago hacer eso era muy complicado y siempre me gustó Valdivia, así que en realidad corrí el riesgo y me vine para acá. Y bueno, en realidad ha sido un aprendizaje continuo porque la salud pública se maneja de distinta forma que el privado. Yo venía de un privado, entonces es distinto en realidad cómo se adquieren los insumos, entonces un mundo nuevo, completamente nuevo que uno tiene que ir explorando en realidad para poder ser un aporte al equipo y a la unidad. Eh, en un principio en realidad era 1 millón de personas dentro del pabellón porque en realidad todos querían conocer el angiógrafo, no sabían qué era, que cómo se movía, que qué se podía hacer. Entonces en realidad ha sido toda una revolución el angiógrafo para el hospital, para el mismo personal. Ahora por lo menos ya llevamos un año trabajando, entonces ya como que está más naturalizado el pabellón dentro de lo que son las funciones del hospital. Pero claro, ha sido en realidad, fue un remesón yo creo al hospital, también a las finanzas, porque en realidad los insumos que utilizamos son muy caros, pero en realidad el bien que estamos haciendo al paciente, o sea, un paciente que ingresa al pabellón en un estado crítico y sale del pabellón bien. Entonces,
Me alegro mucho en realidad que la gestión del pabellón se haya hecho, que se haya concretado tener el pabellón dentro de esta región que realmente lo necesitaba esta ciudad. Y en realidad de aquí para adelante que sigan integrándose médicos de distintas especialidades, que lleguen más colegas también. Al final, el crecimiento de esta unidad va a depender mucho de los profesionales que vayan llegando a la unidad. Entonces ahí es donde tenemos que apuntar. Pero eso, ha sido una experiencia muy entretenida igual. Bueno, en realidad ha pasado de todo, así que no, ha sido muy bacán estar acá. Qué bueno, Tamara. Qué bueno. Como te decía, te felicito y nada, pues Valdivia es hermoso, así que qué bueno que esté desarrollando la especialidad en la región de los ríos. Gracias, Peña. Bueno, Fernando también trabajó acá en Valdivia. Él trabajó en el angiógrafo de la clínica alemana, que en realidad está desde hace mucho antes que el angiógrafo acá del hospital, pero ahora el hospital tiene prioridad con todo lo que es el sector público, entonces, en realidad, tratando de equiparar la brecha entre lo que es privado y público. Y Cristóbal Romero, Ah, no, número, sí. Hola Tami, Andreas por acá. hola, Felicitaciones, muy buena presentación. Y yo gracias. quería hacer un comentario, más que nada complementar un poco lo que dijiste, sobre todo la parte final. Yo creo que una de las modalidades de imagen que más potencial tiene por lejos es la angiografía, la hemodinamia, porque nosotros tenemos el conocimiento de todas las otras modalidades, si bien puede ser un conocimiento básico, se puede mejorar. Y la innovación tecnológica en lo que es la angiografía tiene mucho que ver con eso, integrar la imagen. Claro, Entonces, eso, en realidad todo apunta para allá, son herramientas caras, el acceso a este tipo de estudios, de procedimientos que incluyen la terapia, son carísimos, pero la idea es incluir siempre la tecnología en todos los pacientes, entonces en ese sentido podemos reducir tiempos de procedimiento, medio de contraste, dosis de radiación. Entonces, eso. sí, no, totalmente, totalmente a favor. Em, Como dice Cristóbal, este tipo de imagen es tan dinámica y en realidad uno puede estudiar lo que quiera. De hecho, no solamente nosotros podemos estudiar lo que son vasos arteriales, también eh, podemos tratar lesiones tumorales, embolizar ciertos tumores, ciertas vías de acceso al tumor. Entonces, en realidad es un conocimiento súper amplio y, bueno, lo lindo de esto es que nunca vamos a dejar de ver lo que son las imágenes de resonancia, lo que son las imágenes de escáner. Entonces, al final, la angio es, como les decía adelante, una especialidad que reúne y que en realidad, mientras más herramientas imagenológicas tengamos, va a ser mucho mejor para el tratamiento de un paciente. Muchas gracias, Cristóbal. ¿Aló, se escucha? ¿Aló? Sí, Sí, te Hola, escucho. yo soy Cristian Garrido, soy también tecnólogo médico dedicado al área de de la angiografía. Yo trabajo en Santiago. Hace poco me uní a la Clínica METS, que también abrió un pabellón de hemodinamia hace poco, así que estamos en ese bonito proyecto. ya, qué Eh, lindo. sí, bonito proyecto. Y bueno, yo quisiera recalcar también de lo que tú dices, de que el tecnólogo es un profesional que es inherente al manejo de nuevas tecnologías, como muy bien dijo el colega anterior. Bueno, dentro de lo que es la realidad de neuroradiología, sobre todo, la mayoría de los neuroradiólogos tienen la práctica de manejar ellos el equipo y hacer ellos lo que son las proyecciones y programar en verdad ellos lo que es las configuraciones inherentes a a la imagen. Si es con sustracción, ellos lo programan, si es con un 3D también ellos lo programan, al menos es la realidad que me ha tocado a mí. Pocas veces he trabajado con neuroradiólogos que en verdad ceden el equipo de angiografía al tecnólogo. Y eso es una realidad que existe. Pero hay una labor que también no la mencionaste dentro de la presentación y me parece válido recalcarla. Es inherente a la bioseguridad y no me refiero solamente a la radioprotección. Tú mencionaste que la adquisición de imágenes 3D implica una rotación de un del tubo de angiografía. Y esta rotación, bueno, antes se hace un ensayo del espacio que tiene que rotar el tubo. Y en el momento de la adquisición, este tubo gira de una manera muy rápida
sin ningún sensor de colisión. Y ese lado también Exacto. es una perspectiva que también hay que mencionarla, la bioseguridad con respecto dentro del pabellón. Y si yo también quiero disminuir la cantidad o la tasa de accidentes laborales por ese movimiento de tubo, que al menos en Argentina yo supe que hubo un médico que se llegó a fracturar una pierna porque nunca se dio cuenta que el tubo venía y le pegó las canillas. Es una cosa que pasa, puede pasar perfectamente. Es que también el tecnólogo médico tiene que velar por los espacios, en qué lugar tiene que estar una máquina de anestesia en un procedimiento que requiera anestesia, cómo están las conexiones con respecto a al giro del tubo y si hay espacio suficiente para que el tubo de rayo X tenga libre movimiento y de esa manera velar por la protección o por la salud del personal en base a esto. ¿Ya? Así que eso, quería que recalcar también ese punto de vista. Muy buena Sí, presentación y no. felicidades por tu proyecto, la verdad yo creo que la gente de Valdivia debería estar muy feliz en verdad por tener un angiógrafo y por tener una respuesta temprana frente a casos de infarto y cosas así. Así que muy bien. Estaría orgulloso en tu caso. Muchas gracias, Cristian. Ujú. Un gusto conocerte en realidad y sí, a eso también es lo que apelaba adelante, de que es importante que el tecnólogo médico también sepa las dimensiones de su angiógrafo, porque en realidad como pega el angiógrafo es muy doloroso. Y me imagino ese médico en Argentina que se llegó a fracturar. Entonces, sí, totalmente de acuerdo con el colega. ¿Alguien más que quiera decir algo? Aló, aló, ¿se escucha? Sí, Mira, yo me llamo Iber Segarra, soy de Valparaíso y te quiero felicitar por la presentación, fue bien concisa, precisa, y te quiero hacer algunas Gracias. tres consultas, digamos. Primero es que si tú participaste en la adquisición del angiógrafo, en esas reuniones previas de la compra del equipo. Segundo, el pabellón de hemodinamia y geografía, su dependencia es autónomo, depende de un pabellón central o de un servicio de imagenología. Y si este pabellón es híbrido. Y por último, dentro de la unidad, ¿quién es el responsable de la adquisición de los insumos? Que si bien es cierto, tú dijiste que era como lo importante son las proyecciones más que los insumos, porque, digamos, en eso estaba basada tu presentación de la hemodinamia, pero los insumos son importantísimos y de quién es el responsable de la adquisición, el tecnólogo o la enfermera o enfermero. Eso. Ya. Bueno, yo llegué acá, gracias por tu pregunta, Iber. Yo llegué acá cuando el proyecto ya estaba instalado el angiógrafo, así que en realidad no pude aportar a todo lo que era bases técnicas, por ejemplo, pero sí cuando me tocó recibir el angiógrafo tuvimos que ver si acaso realmente venía todo de la licitación, si acaso el equipo cumplía o no. Así que esa fue mi participación, no estuve en el proceso previo. Con respecto al tema de los insumos, el insumo lo está llevando el enfermero jefe del servicio y bueno, él es el que se coloca en contacto con los proveedores, también ve el stock de los insumos que están dentro del pabellón. Así que en realidad él está 100% dedicado a eso. Lo cual es muy bueno en realidad, porque se desliga de toda la parte que es clínica y solamente se dedica a lo que es la parte administrativa. Entonces, siempre vamos a tener stock de insumos dentro del pabellón. Hay distintas formas en realidad de poder mantener este stock. Y bueno, actualmente hay unos programas computacionales que en realidad solamente pistoleando el código de barra de algún insumo uno ya puede contabilizarlo o decir se ocupó tal insumo para una posterior reposición. Actualmente nuestro servicio no cuenta con eso, así que por ahora todo está, se hace por vía un Excel y así es como se va pidiendo. Que lleguen de nuevo los insumos que se utilizaron a las empresas. Y la otra pregunta que me hiciste fue si acaso el pabellón era híbrido.
¿A qué unidad Sí, pertenecías? ¿Si a aparte de Ya, eso. pabellón o a ya. imagenología? Actualmente el pabellón de acá de mi hospital pertenece a apoyo clínico. Entonces, en realidad somos como parte de imagenología, pero servicios distintos. Desde el próximo año se supone que vamos a pasar a ser un pabellón más, se va a contabilizar nuestro pabellón como dentro de la dotación de pabellones de la región de Los Ríos. Y eso ya sería mucho más autónomo todo lo que es cómo se organiza el pabellón. Pero actualmente, en realidad, claro, nosotros somos parte de apoyo clínico, pero tenemos nuestra jefatura aparte, todo en realidad es aparte. Ok, y digamos las prestaciones son, aparte de la procedimiento invasivo, hacen procedimientos quirúrgicos abiertos, No, o sea, no, no no, es no, híbrido. no, no es híbrido. Mm. No. Eh, El pabellón, ¿cómo? ok, es que en algunos procedimientos, digamos, ahora ya no se hace el bypass carótido subclavio cuando hay que tapar la subclavia por una endoprótesis, pero en Claro, algún momento que se hacía aquello, se hacía en el mismo acto la parte quirúrgica primero y luego hacemos la parte endovascular en los pabellones híbridos que tienen que contar con ciertas características, ¿no? En claro, sí, relación a yo llevo hartos años ya en esto, no precisamente en angiógrafos tan modernos como el que tú tienes, pero desde el punto de vista administrativo, hay varias experiencias en que a veces no es bueno depender de un pabellón quirúrgico. eh, Tal vez es mejor depender de una unidad de imagenología compleja, o tal vez ser mejor independiente, autónomo, porque las prestaciones que entrega, como dijo un colega, el angiógrafo son múltiples y son claro, y generan unos ingresos importantes para el hospital. Así que por sí solo se puede mantener, pero cuando se depende de pabellón quirúrgico, a nosotros nos ha pasado que en el momento en que el anestesista no llegó, el pabellón que se cierra es el angiógrafo, para, digamos, darle preferencia a un pabellón donde se está haciendo una cirugía hepatobiliar, por ejemplo. ya, Eh, no llegó la arsenalera del pabellón uno por decirte, entonces se traslada la arsenalera del angiógrafo al pabellón uno y el pabellón de angiografía se cierra. Eh, Ahora, a lo mejor va a depender también de las administraciones, pero da la impresión que es mejor ser autónomo porque los ingresos que genera es suficiente como para todos los insumos y mantener los honorarios y los sueldos del personal que habite en esa unidad. Así que a lo mejor uno de ustedes, si van a depender de un pabellón ya general, puede que resulte y que resulte bien, pero en el pasado no ha resultado eso. ya, Ojalá tomen la mejor decisión para ustedes porque la verdad, como dijo otro colega, la angiografía es una técnica, digamos, hermosa. Yo siempre lo digo, nosotros que trabajamos en hemodinamia y en geografía, termina la jornada y lo único que queremos es sentarnos. Y los colegas que trabajan en resonancia y escáner, lo único que quieren es caminar. Entonces, es muy dinámico, ¿ya? Es muy dinámico y ver sangre y todo, ¿no? Es más entretenido. Así que sí. reitero las felicitaciones y tu presentación fue muy buena. Muchas gracias, Ivy. Gracias por compartir tu experiencia. A veces uno peca de ser primerizo, pero en realidad teniendo la experiencia de otros colegas, cómo se pueden hacer mejor las cosas. Así que muchas gracias. Por lo que me dice Tamara, ustedes son dependientes entonces de apoyo clínico y terapéutico. Ese es el Ajá, sí, departamento. Entonces sí, tienes más o ustedes tienen la misma calidad como que de imagen, o sea, de rayos, de sí, medicina nuclear, del laboratorio, del banco de sangre. Todos pertenecemos al departamento de apoyo clínico y terapéutico. Y, exacto, sí. claro, entonces no están a cargo como del pabellón central. No, Es como un servicio aparte. Es una exacto. jefatura médica, o sea, enfermera. Sí. Sí, pero como les decía, desde el próximo año nuestro pabellón va a ser uno más de la dotación de pabellones de la región. Entonces ahí también, bueno,
se está viendo qué va a pasar con esa figura administrativa. Si acaso va a cambiar, si acaso vamos a ser independientes, totalmente autónomos, así que ahí se vienen cositas. No sé si alguien más. Está Cristóbal Romero, dice totalmente de acuerdo con el colega. Angiografía suele ser de los centros de costo que más ingresos deja en una institución. Así es. ¿No hay más? Entonces, dar las gracias a Tamara nuevamente por su presentación. También los invito para que puedan ver las presentaciones que van a ver durante la semana. Son la idea precisamente de estas jornadas es que podamos ver las diferentes áreas donde se desempeñan los tecnólogos médicos. Entonces, por eso la idea es que también puedan asistir. Va a haber un colega que va a hablar del banco de sangre. La verdad que se va a ir proyectos interesantes como banco de sangre, que a veces uno no se imagina que hay algo más que donantes. Y también tenemos alguien que tiene que ver con sensibilidad antimicrobiana. Hay como una tesista, una chica que va a hablar sobre intoxicación por tacrolimus, así que son bien interesantes las presentaciones como para que puedan entrar y apoyar a los otros colegas. ¿Ya? Pues tuvimos una buena participación, llegamos a una participación de 30 pasadito de 30 personas, así que muy provechosa la jornada. Así que si no hay más preguntas ni comentarios, voy a dejar por finalizada esta sesión y nos encontramos mañana de nuevo en el mismo link, ¿ya? Así que ahí nos vemos. Ya. Gracias, Andrea, por la invitación y bueno, también es súper importante poder visibilizar la labor de los tecnólogos médicos en sus distintas áreas. Así que muchas gracias por la organización de esta jornada. Y bueno, ahí nos vamos a estar conectando para ver la de los demás colegas. Voy a dar por felicitaciones, Tamara, mujer liderando un pabellón, dice Carla Torres. Juan Andrés Enríquez, saludos a todos. Gracias, saludos y buenas noches. Vayan a tomar oncecita. Buenas noches, adiós, que estén muy Buenas bien. noches. Adiós. Lo otro es que se va a estar subiendo al canal del Colegio de Tecnólogos Médicos las presentaciones. La anterior ya la subieron.